Hola gente querida, soy Paula Vilches. Hola, soy Farshid Riggs y los invitamos a tener conversaciones Conscientes. Hola gente querida, ¿cómo están? Hola Paula, ¿qué tal? Hola, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Yo muy bien, también. Estoy contenta porque hoy voy a hacer una presentación pequeñita de lo que viene, que es un capítulo un poquito diferente al formato de lo que ya hemos hecho hasta el minuto. Pues esta es una entrevista, ¿ya? A un economista de clase mundial, a la cual tuvimos el privilegio de poder entrevistar hace un poco más de un mes, que estuvo acá en Chile, y es en formato más bien entrevista. Entonces, les comento que esta persona que nosotros entrevistamos se llama Augusto López Claros. Él ha prestado sus servicios como economista en el Banco Mundial y en la Escuela de Servicio Exterior Edmund Walsh de la Universidad de Georgetown. Ha sido director del programa de competitividad global en el Foro Económico Mundial en Ginebra. Estudió en Inglaterra y Estados Unidos. Recibió un diploma en estadística matemática de la Universidad de Cambridge y un PhD en economía de la Universidad de Duke. O sea, nada más y nada menos que un economista de esta categoría. Muy bien. ¿Por qué estamos entrevistando a Augusto López Claros? Es porque él escribió el libro Igualdad para las mujeres, prosperidad para todos. La desastrosa crisis global de la desigualdad de género, junto a Bahiyeh Nahyabani, escritora británica de origen iraní. Este libro es un análisis de la igualdad de género como motor para el progreso económico. Entonces, como nosotras estamos tan interesadas en el tema de la equidad y la igualdad entre el hombre y la mujer, por eso es que decidimos hacer esta entrevista en Santiago de Chile. Esperamos que les guste y que les haga reflexionar. Bueno, Augusto, bienvenido. Muchas gracias por acceder a esta entrevista. Quisiéramos comenzar preguntándote, ¿la discriminación contra las mujeres retrasa el desarrollo de la humanidad? Sí, desde luego, porque, digamos, la discriminación contra la mujer tiene muchas manifestaciones, ¿no es cierto? Por ejemplo, en algunos países no se dan las mismas oportunidades de educación a las mujeres, ¿ya? Cuando ocurre eso, entonces las mujeres que tienen las mismas capacidades inherentes que los hombres no pueden capacitarse, no pueden tener las mismas oportunidades. Esto a continuación va a llevar a que la tasa de participación de la mujer en el mercado de trabajo sea más baja que los hombres, ¿ya? Y esto en última instancia refleja una mala asignación de recursos, ¿ya? Aquellos países que educan a la mujer, que le dan oportunidades para ingresar al mercado de trabajo, entonces se benefician de sus talentos, de sus capacidades. Hay una mejor asignación del talento dentro de la fuerza de trabajo, por lo tanto mejora la competitividad, mejora la productividad, hay más prosperidad, más crecimiento económico, ¿no? Entonces sí, la discriminación tiene efectos muy reales, ¿no? En función de prosperidad. Tiene otras implicaciones también, por ejemplo, cuando la mujer no está presente en la toma de decisiones a nivel político, cuando no está presente en los parlamentos, cuando no está presente en los gabinetes, cuando está desempoderada políticamente, vivimos en un mundo más violento, vivimos en un mundo menos próspero. Interesante. Sí. ¿Quieres continuar? Muchas gracias. ¿Qué posibles soluciones se pueden plantear en torno a la inclusión de la mujer en términos económicos, políticos y sociales? Ya. Mira, yo creo que estamos saliendo de un largo periodo que ha durado muchos siglos, ¿no? En los que hemos vivido en un mundo dominado por los hombres, en el que los hombres han dictado las reglas del juego. Te voy a dar un ejemplo muy dramático. ¿Ya? Yo viví por muchos años en Rusia y en Rusia, hoy día, ¿ya? En siglo XXI, al año 2024, hay 456 ocupaciones
es decir, diferentes trabajos, ¿no? Que le están prohibidos a la mujer. Por ejemplo, una mujer, para darte un ejemplo, ¿ya? Pero te podría dar muchos otros, la mujer no puede trabajar como chofer en los vagones del metro. El metro es una infraestructura muy desarrollada, muy sofisticada en Rusia, pero esos puestos que son muy bien pagados solamente están abiertos a las mujeres. Rusia es un país energético, un exportador de energía, de petróleo y de gas. Hay muchos, literalmente cientos de ocupaciones en el sector de energía que también están muy bien pagados, donde la mujer no puede trabajar, está prohibido, ¿ya? Entonces, ¿qué impacto tiene esto? Bueno, si mitad de la población, las mujeres, no tienen acceso a trabajos bien remunerados, entonces lo que va a ocurrir es que vas a tener una brecha salarial muy grande entre los hombres y las mujeres, ¿ya? A igual de calificaciones, a igual de educación, el hombre va a ganar mucho más que la mujer porque ella no tiene acceso a estos trabajos, ¿ya? Más allá de eso, va a llevar a mayor inigualdad, ¿ya? Inigualdad económica, ¿ya? Los trabajos menos remunerados van a ir a las mujeres, los trabajos más que te compensan más van a ir a los hombres, y eso crea desigualdad a nivel de la sociedad, ¿no? Pero por lo menos mi experiencia personal, cuando yo viví en Rusia, era que las mujeres son tremendamente capaces, ¿ya? En la oficina que teníamos del organismo para el que yo trabajaba, los trabajadores más eficientes, más confiables, más responsables, eran todas mujeres, ¿ya? Entonces, para que un país les bloquee y les cierre las puertas a tantas ocupaciones bien remuneradas es pésima política, ¿no? Entonces, ese es un ejemplo simplemente para subrayar de que no es una cuestión simplemente de justicia, no es simplemente una cuestión de crear un ambiente en el que las mujeres y los hombres tengan derechos iguales, ¿ya? Más allá de eso, también es un problema de asignación de recursos, de utilizar los talentos de las mujeres para beneficio de tu propio país. Cuando la marginas, entonces pagas un alto costo económico. Y digamos, enfatizando lo que dije anteriormente, también pagamos un alto costo en términos de paz y de seguridad, ¿ya? Yo estoy 100% convencido de que la ausencia de la mujer en la toma de decisiones a nivel político, ¿no? Cosas como, ¿vamos a ir a la guerra o no vamos a ir a la guerra? O una vez que la guerra ha terminado y vamos a negociar los términos de la paz, ¿están las mujeres presentes o no están presentes en esas negociaciones? En la medida en la que la mujer está ausente, entonces ya se ha demostrado, los datos lo han demostrado, esos acuerdos de paz que se logran son muy perecederos, duran 1 o 2 años y generalmente el conflicto regresa. En aquellas negociaciones en las que mujeres han participado, han estado en la mesa de negociaciones y han contribuido a definir los términos de esos acuerdos son más duraderos, y generalmente establecen una paz mucho más duradera. Entonces hay todos estos aspectos de que digamos, no es simplemente una cuestión de derechos humanos. Desde luego que tenemos que tener los mismos derechos, hay que abrirle las puertas a la mujer, pero más allá de eso tiene implicaciones a nivel muy práctico. Me surge una pregunta en torno a lo que estabas comentando ahora. ¿Qué cualidades consideras que tiene la mujer en sí que puede aportar a nivel político, social y económico que lo diferencian un poco del mundo masculino? Yeah. ¿Sí? Y que son tan importantes. Yeah. Mira, voy a contestar tu pregunta dándote un ejemplo, ¿ya? Que creo que ilustra muy bien tu pregunta. Al final de la década de los años 90, en Irlanda, se estableció un proceso de paz. Los católicos y los protestantes habían tenido décadas y décadas de conflicto, ¿no? Y finalmente se cansaron y un poco bajo presión de la Unión Europea, digamos, se sintieron obligados a tratar de negociar un acuerdo de paz, ¿no? Entonces hubieron unas mujeres católicas y protestantes, o sea, de los bandos opuestos, que formaron ellas un partido político, ¿ya? Para gran controversia, ¿ya? Porque fueron acusadas por sus respectivos compañeros hombres de traición. ¿Cómo vas a tú formar un partido con el enemigo? ¿Ya? O las enemigas en este caso. Pero no hicieron caso omiso de eso, formaron un partido político, ganaron varios escaños en el Parlamento y obtuvieron, por lo tanto, una mesa
una silla en la mesa de negociaciones que iba a negociar los términos de esa paz. Eventualmente se logró la paz, se formalizó un acuerdo que se llamaba el Acuerdo del Viernes Santo, ¿ya? En inglés the Good Friday Agreement, ¿ya? Y como fue resultado de muchas conversaciones, reuniones, había minutas de esas reuniones, ¿no? Y entonces investigadores posteriormente fueron y leyeron esas minutas, y entonces tú comenzabas a ver cuáles eran los temas que más interesaban a las mujeres y cuáles eran los temas que más interesaban a los hombres, ¿ya? Los hombres estaban interesados en, por ejemplo, ¿dónde vamos a poner la línea limítrofe entre tu vecindario y mi vecindario? ¿Quién se va a hacer cargo de las armas que vamos a sacar del conflicto, ¿no? ¿Quién fue responsable de aquel bombazo que hace 30 años o 20 años mató a 10 de mis colaboradores? ¿Te das cuenta? Era más una mirada hacia el pasado, era más una mirada de, digamos, asignar culpa, asignar responsabilidad por cosas que habían pasado mucho tiempo antes. Cuando las mujeres católicas y protestantes intervenían, ellas estaban interesadas en saber cómo vamos a dar fuente de trabajo a nuestros jóvenes, cómo vamos a mejorar la educación, ¿ya? ¿Cómo vamos a asegurarnos de que en lugar de asignar recursos a comprar más armamento para matar a los vecinos, vamos a dedicar esos recursos para mejorar la calidad de la educación en nuestras escuelas, para subir los sueldos de los maestros? ¿Te das cuenta? Sí. Es una óptica completamente diferente, que está más en función, digamos, del bienestar social, no tanto de digamos, asignar culpa por cosas que ocurrieron en el pasado, muy dolorosas, por cierto, pero asignar culpa, ¿qué función útil cumple? ¿Te das cuenta? ¿Ya? Entonces, a mí no me sorprende, los datos lo revelan muy elocuentemente. Cuando, por ejemplo, tú miras los directorios de las empresas, ¿ya? Y tú divides, digamos, aquellas empresas que tienen por lo menos 3 directores, ¿ya? Versus aquellas empresas que tienen menos de 3 directores en el directorio, mujeres, ¿no? Rápidamente descubres de que las empresas que tienen mayor participación de la mujer en el directorio, es decir, donde las mujeres están presentes en la toma de decisiones, son más rentables, son más estables en cuanto a la planilla, hay más lealtad por parte de los trabajadores que se quedan más tiempo trabajando por la empresa, en lugar de quedarse 1 año, 2 años y luego irse a otra parte, ¿no? Es decir, los datos demuestran de que su participación es increíblemente importante para la prosperidad, para el crecimiento económico. El Fondo Monetario hizo un par de estudios mirando a las empresas en el sector financiero. Cuando las empresas tienen mayor participación de las mujeres en el directorio del banco o de la empresa financiera, hay más estabilidad en los mercados, hay menos riesgo de conflictos, menos riesgo de corrupción, en fin. Es algo que no es simplemente, enfatizo, no es simplemente cuestión de abrirles la puerta y darles oportunidades que gocen de los mismos derechos y oportunidades. Más allá de eso, tiene implicaciones dramáticas para cómo gestionamos el mundo, ¿no? Es por eso que Abdu'l-Bahá, en una charla que dio en Filadelfia en el año 1912, él dijo: hay una relación directa entre el empoderamiento de la mujer y la igualdad de derechos entre hombres y mujeres y el establecimiento de la paz mundial. Mientras la mujer no sea empoderada políticamente, mientras no esté en todas las esferas de la actividad económica, vamos a seguir viviendo en un mundo violento, vamos a seguir viviendo en un mundo pobre, en un mundo con todos los problemas que vemos hoy en día. Qué real. Sí. En términos educativos, me hace pensar un poco en esto de la educación intelectual y también la educación moral. Y no solamente para niñas, porque podríamos enfocarnos en esta entrevista solo en niñas o solo en mujeres, sino que también niñas y niños que reciban una educación valórica, moral, con principios. ¿Cómo podríamos nosotros proponer o tener una propuesta educativa que realmente genere un cambio, ya que estamos viendo que la mujer tiene todas estas capacidades, pero el hombre también las tiene? El hombre también tiene, no es que el hombre sea un ser básico, bruto, no es así, ¿no? Pero lo que falla es como la educación del tipo valórica.
como de piso. Entonces la pregunta es, ¿cómo nosotros podemos ofrecer un nuevo sistema educativo o qué propuestas surgen frente a esta problemática para buscar soluciones? Mira, yo creo que lo que tenemos que internalizar, ¿no?, es de que para vivir un mundo más próspero, más pacífico, en el que potenciemos nuestra habilidad para gestionar estos problemas que tenemos a nivel global, tenemos que trabajar juntos, ¿no? Los hombres y las mujeres tienen capacidades complementarias, ¿no es cierto? Trabajamos mucho mejor en equipo, ¿no? El ejemplo que te di de Irlanda, ¿no? No es para desvirtuar, digamos, la participación de los hombres, ¿ya? Muchos de ellos, digamos, hicieron buenas contribuciones a ese proceso de paz, pero digamos, cuando se reúnen hombres exclusivamente, ¿ya?, para analizar un problema, para gestionar una solución a un problema, ¿no?, entonces están viniendo desde una perspectiva un poco sesgada, ¿no?, que a veces no tiene en mente otros aspectos de la vida, ¿no?, que son importantes, como la conciliación, la paz, el futuro de nuestros hijos, ¿no es cierto? Los hombres hemos demostrado una capacidad increíble para sacrificar a nuestros hijos en los campos de batalla. Esa es la historia de la Primera Guerra Mundial, de la Segunda Guerra Mundial, el patriotismo, el nacionalismo. ¿Qué importa? Que vayan y que mueran como digamos, héroes. En formas muy lamentables, ¿no? En cambio, las mujeres, en ese caso, piensan, como dice Abdul Baha, Abdul Baha dice, una mujer no va a utilizar 20 años de su vida educando a un niño con preocupación y con dedicación para después sacrificar a este niño en un campo de batalla. ¿Por qué? Porque es una inversión absurda, es ridícula, es una pérdida de tiempo. ¿Para qué te das cuenta, no? Entonces, a no ser que tengamos esa visión, ¿no?, que es más humana, que valora la vida en una forma diferente que la forma en la que los hombres históricamente hemos devaluado la vida, ¿ya? Entonces, lo que tenemos es un día es lo que vemos hoy día, un momento en el que se habla en forma creciente de una tercera guerra mundial. ¿Por qué? Porque tenemos jefes de Estado en países muy importantes que están primando el nacionalismo, están primando los límites, las fronteras, en lugar de primar la vida humana, en lugar de primar, digamos, la inversión que nuestras madres han hecho educando a nuestros hijos, ¿no? Entonces, es un poco eso, ¿no? Y yo estoy de acuerdo, no es que los hombres son malos, no es que los hombres, digamos, son violentos, no, simplemente que para gestionar bien los problemas que enfrentamos tenemos que unirnos y trabajar con una visión más completa, ¿no?, más equilibrada. Sí. Ligado con este tema de la inclusión de la mujer en el mundo político, ¿qué opinas entonces de la candidatura de Kamala Harris en Estados Unidos y la posibilidad de que ella sea elegida como primera presidenta mujer? Mira, yo creo que sería un hito muy importante, ¿no es cierto?, en la historia de ese país. Estados Unidos es una democracia que tiene más de 200 años, ¿no?, y todos sus jefes de Estado siguen siendo hombres, ¿no es cierto? Y, digamos, eso es entendible hace 100 años. Hoy en día, no, ya no es aceptable, ¿no es cierto? Porque digamos, ¿por qué vamos a cerrar esa puerta, ¿no?, a las mujeres, ¿ya? Mira, esta señora es una señora muy capaz, es una señora con mucha experiencia relevante, ¿ya? No es simplemente una persona que, digamos, qué sé yo, era una actriz en Hollywood y que ahora, digamos, ha venido con pretensiones de ser jefe de Estado, ¿no? Es una persona muy capaz, que ha sido senadora, ha sido vicepresidente, ha sido la fiscal del estado de California, que es la posición, digamos, legal más importante de un estado que es el estado más poblado de los Estados Unidos. Hay 40 y tantos millones de habitantes, ¿te das cuenta? Entonces es una posición en un perfil muy elevado. Entonces esta señora tiene mucha experiencia, ¿no? Ha estado, digamos, en las más altas esferas del gobierno durante una buena parte de su carrera profesional y entonces tiene la capacidad. Lo que queda como una pregunta, digamos, que se va a contestar de aquí a un par de meses en la elección, es si es que el pueblo americano está listo, ¿no?, para votar por una mujer, o si es que el pueblo americano todavía tiene algún bloque de tipo psicológico o algún prejuicio que no le admite la posibilidad de que un país pueda ser gestionado bien por una mujer.
Por suerte tenemos muchos ejemplos ya en todas partes del mundo de mujeres de jefas de Estado, primeros ministros que han tenido una gestión muy buena, ¿no? De hecho, un ejemplo muy interesante durante el COVID, o sea, esa fue una crisis global y no faltaron los investigadores que hicieron una lista de cuáles son los 12 o 15 países donde se ha hecho mejor gestión del COVID, donde ha habido, digamos, un mejor uso de la ciencia, de los expertos, donde se han tomado medidas, digamos, conciliatorias, medidas en consulta con diferentes grupos en la sociedad, y donde, por lo tanto, el impacto de la pandemia ha sido más suave en términos de las fatalidades. Bueno, 80% de los países estaban gobernados por mujeres. ¿Ya? Nueva Zelanda, Taiwán, Dinamarca, Finlandia, Islandia, muchos ejemplos. ¿Ya? Entonces, te das cuenta, es decir, no es simplemente, enfatizo, una cuestión de dar oportunidad a que las mujeres lleguen a posiciones importantes, incluyendo jefas de Estado. No es solamente de que tienen que tener los mismos derechos y oportunidades que los hombres, eso es importante desde luego, pero es que cuando logran esas cosas, lo hacen muy bien, ¿te das cuenta? ¿No es cierto? Es eso en última instancia, ¿no? Entonces, bueno, mi esperanza es de que el pueblo americano tenga la madurez y acepte de que ha llegado un momento en el que digamos, una mujer puede ocupar la Casa Blanca. Y en el momento en el que eso ocurre, lo que yo espero que va a ocurrir es que en el futuro van a haber muchas otras. Porque se va a haber roto esa barrera psicológica. Ojalá. Bueno, listo. Con eso está. Muchas gracias. Bueno, ¿qué te pareció esta entrevista a Augusto? Pienso que, bueno, en primer lugar como mujer me afecta enormemente, ¿no? Porque nosotras como mujeres hemos vivido la discriminación contra la mujer en carne propia, ¿no? Hemos como experimentado la opresión en carne propia, nadie nos tiene que venir a decir cómo es, ¿no? Entonces, nos hemos sentido oprimidas, invisibilizadas, como que nuestra voz no vale, como que a veces menospreciada en el campo laboral y en otros ámbitos, y muchas veces como exageradas, como si decimos, oye, pero ¿por qué? Ah, qué exagerada, ah, qué sensible. Sí. Pero es cierto que se ve, una cuando es mujer ve como, y no me gusta esta palabra, pero la voy a decir como el sistema patriarcal lo ve muy claramente, ¿no? Como una vez a una chica que está en un podcast de masculinidad que se llama Men Enough, le preguntaron, ¿por qué estás en un podcast sobre masculinidad, ¿no? Si tú eres mujer. Y ella dijo, porque yo como mujer puedo entender la masculinidad, porque yo soy como la víctima de la parte negativa de la masculinidad, ¿no? O la masculinidad mal gestionada. Entonces, me encanta esta entrevista porque me hace ver, no solamente a manera personal, sino que lo que más me gusta es como ver cómo influye el no capacitar a las mujeres, ya sea en el tema educativo, laboral o de gobierno, y cuáles son las consecuencias de ello. Por ejemplo, Augusto decía que a un nivel político, si se desempodera a la mujer, tenemos un mundo más violento. Exacto. Sí, Es lo que ha sucedido a lo largo de la humanidad. Sí. De todas maneras, a mí me gusta también ver la parte del progreso que ha tenido también, porque, bueno, Augusto, que es una persona con mucha experiencia, que ha vivido en distintos países del mundo también, y ha podido observar distintas realidades a través del siglo XX y XXI, ¿no? De lo que va del XXI. Es re interesante también que han habido estas experiencias puntuales donde se nota que estando la mujer en altos niveles de cargo, de empresariales y de gobierno, efectivamente tiene un impacto muy positivo
en términos de las relaciones personales del establecimiento de la paz o de acuerdos de paz y que se mantienen a través del tiempo. Esto es muy importante porque las mujeres, por naturaleza, tenemos más desarrollada la empatía, por ejemplo, y también el hecho de ser madres. Es lógico que no vamos a querer que nuestros hijos vayan a un campo de batalla a morir. No Claro, tiene ningún sentido. sí. Es una cosa completamente ilógica y que lamentablemente todavía existe. Tenemos ahora en estos minutos una guerra en el Medio Oriente y una guerra en Europa. No sabemos si en un tiempo más puede haber una cosa que ya se expanda a nivel mundial. Ojalá, Dios mediante, no suceda. Pero todavía la humanidad es súper troglodita en ese sentido. ¿Pero por qué? Porque necesitamos más mujeres en el poder Claro. a nivel planetario. Lo mismo que hablaba Augusto, el tema del COVID. Sin embargo, yo crecí con la idea, y esto me lo inculcó mi padre, yo siendo la única mujer dentro de 4 hermanos, de que la mujer puede hacer, hoy en día tenemos el terreno, el campo mucho más abierto para poder hacer otro tipo de cosas que hace solo un par de generaciones era imposible. Yo me acuerdo, tengo muy clara la imagen de cuando veía, por ejemplo, una noticia y estaban hablando de que habían elegido a una ministra, por ejemplo, en un cargo que jamás había sido ministra en Chile o en alguna parte de Latinoamérica, por decirte algo, y él me golpeaba aquí un poco el hombro y me decía, ¿viste que las mujeres pueden? Tú vas a Qué ser una mujer bonito. importante. Eso me decía. Sí. Sí, él me empoderaba mucho en eso. O esta idea también como que viene mucho desde la comunidad Bahá'í, de que hay que priorizar la educación de las mujeres por sobre la de los hombres, porque eso es la siguiente educadora, o sea, la educadora de la siguiente generación. Claro. Es La como con esa madre visión. es la primera educadora. Exacto, con esa visión, ¿no? De que las madres tienen que tener una educación privilegiada, porque son ellas las que van a educar, la primera educadora de la siguiente generación. Es un rol, pero absolutamente preponderante. Entonces, todo este tipo de elementos, bueno, por un lado sí sentí en mi vida discriminación, más que todo por el hecho de sentirme un objeto. No sé si a ti te pasa, Paula, pero en Occidente, que eso igual es una diferencia con Oriente, en Occidente la mujer es muy objeto. Ha Sí. ido cambiando, ha ido evolucionando el concepto, pero es muy todavía, se ve mucho desde ese punto de vista. Em, esa, como, ¿cómo decirlo? Como esa manera tan materialista de ver a la mujer como una cosa, eh, eso a mí me daña. O sea, siento que eso, yo lo he vivido en carne propia también y lo he visto y se ve en la publicidad todavía, falta mucho por desarrollar ese tema, que es distinto a Oriente. En Oriente las mujeres se tapan, ¿no? Y tienen su otro lado que es muy machista, pero es algo Claro. completamente cultural. Para ellos es no podría pensarse siquiera el hecho de que pongan a vender un auto con el cuerpo de una mujer al lado, por Claro. ejemplo. Sí. Es impensable. Para nosotros es pan de cada día. Mm. Pero bueno, este tipo de conceptos que tienen que ver también con temas culturales son re interesantes de analizar también. Pero a nivel general puedo decir que la visión que tiene Augusto es súper potente y es importante que tengamos ese tipo de pensadores e intelectuales que tengan esa visión y que la pongan en la mesa y que defiendan estos temas, Sí. sobre todo siendo hombre, además. Yo creo que con mayor importancia siendo hombres, porque claro, como decía al principio, las mujeres hemos vivido en carne propia y muchas veces muchas mujeres son muy inconscientes de eso, Sí. porque está tan normalizado, lo mismo que tú dices de la objetivización de la mujer, está tan normalizado en Latinoamérica, diría yo, porque acá donde yo vivo no es tan así. Podemos tener una conversación muy larga al respecto, pero en Latinoamérica sí, es como, Muy es, fuerte. hay algunos países que es mucho más que en otros, pero yo diría en toda Latinoamérica. Pero el tema que a mí más me impacta, y me encanta que este tema sea con Augusto, porque yo cuando conversábamos de hablar sobre esto, y seguramente lo vamos a hacer de nuevo, ¿no? Porque es muy importante, siempre pensábamos
teniendo en mente una mujer, ¿no? Hablarlo con una mujer desde el punto de vista femenino. Claro. Y después Augusto se saca este tremendo libro y dijimos como, bueno, hablémoslo con él, ¿no? Como, y una de las cosas que me impactó y que es algo que yo ya pensaba, pero no tenía como la base tan sólida para expresarlo de alguna manera, es que este atentado a los derechos de las mujeres no solamente afecta a las mujeres, ¿no? Exacto. No es solamente un obstáculo para el desarrollo de las mujeres, sino que es un obstáculo para el desarrollo de toda la humanidad. Exacto. Entonces, vienen tantos ejemplos a mi mente de hablando con amigos, con amigas y conceptos tan a un nivel de conciencia más básico, digamos, sobre el empoderamiento. Y la misma palabra empoderamiento o emancipación está también muy manoseada, como que, ay, la mujer, la mina empoderada, dicen en Chile, ay, la mina empoderada, y como que se ríen casi de eso, ¿no? Como que, ay, bueno, anda a empoderarte, como si fuera un capricho, Sí. como si fuera Una no, moda. una moda, como si fuera, no sé cómo expresarlo, y no se dan cuenta de la implicancia que tiene, que si tienen una hija, qué bueno que su hija sea empoderada, porque ella va a ayudar no solo a mujeres, también a hombres, a todos y a todos los géneros que existen, a todos, por igual. Y es como tan, es bastante triste esa sumisión, ver esa sumisión a la mujer que podría haber brillado tanto en este mundo y todas sus facultades y talentos fueron opacados y, y es como algo que se pierde para todos, no solo para ella, sino que para... Uno nunca sabe lo que una persona puede hacer. Es una El persona potencial. empoderada, sí. Me hace pensar un poco lo que me dices, lo que cuentas es que igual hay un tema súper potente en todo este tema actual, ¿no? De que las mujeres se empoderan y los hombres. eh, en realidad la visión como de la masculinidad y la feminidad actualmente, que es un tema para hablarlo, yo creo, incluso en Mm, podcast, y a lo mejor invitar a alguien que sepa harto de este tema, pero me llama mucho la atención en el movimiento feminista actual que yo personalmente no me gusta el enfoque que tienen. Hay cosas muy puntuales muy buenas, pero en general no me gusta esta idea de la pelea entre el hombre y la mujer. mm, Como muy que empiezan agresivo. a pelear, sí, Mm, como que como con mucho resentimiento. Porque mm, no va por no tiene que ver con eso, tiene que ver con establecer acuerdos, paz y con, como bien dice Augusto, tenemos cualidades que se complementan. Hay mm, energías, la energía femenina se mm. complementa con la masculina. Sí. No pretendamos ser el otro, porque también se ve en la sociedad tanto esta visión se entiende mal. Entonces, cuando se entiende mal, vemos a mujeres muy masculinizadas y a Mm, hombres muy feminizados. Y no mm, se trata de eso. Cada uno tiene su rol, cada uno tiene su propia energía. Y podemos empoderarnos desde nuestra energía femenina o masculina, y todos además tenemos, hombres y mujeres, energía femenina y masculina, pero siempre tenemos que tendemos por naturaleza más a la que nos corresponde, ¿no? Por así mm, decirlo. Pero por ahí va, que no se trata de luchar entre unos y otros, y no se trata de esto de lo que se llama, lo que he escuchado bastante últimamente, lo del embrismo. No es eso. embrismo. Es como el embrismo es este concepto de la mujer que se empodera o cree que se empodera, pero a costa de violentar al hombre, a costa de Ah, pelear con el hombre. mm, O de sí, ¿me sí. entiendes? No se trata de eso, se trata de unir nuestras capacidades en pos de un desarrollo, de una evolución de la humanidad en todos los aspectos de la vida, en todas las esferas. Mm, Somos tan importantes y tan necesarios. mm. El uno con el otro. Y es tan, siendo que la humanidad está evolucionando a pasos agigantados, también esto de, esto que hablaba él, de que cuando hay mujeres involucradas hay menos regímenes autoritarios, ¿no? Como
menos dictadura o menos... Porque ese tipo de agresividad nadie lo quiere, o sea, es como solo las personas que están enfermas, ¿no? Que están con problemas mentales graves o que tienen una adicción gigante al poder. Y, y es como, no sé, cuando nosotros grabamos este capítulo fue hace varios meses atrás y ahora ya sabemos, por ejemplo, que Kamala Harris perdió las elecciones, ¿no? En Estados Unidos. Entonces también es bastante interesante de analizar cómo van a ser los cambios, ¿no? O sea, y no se trata solamente de ser hombre o mujer, también se trata del respeto. Por ejemplo, nuestro amigo Alan Aravena, él iba a las charlas de feminismo en Santiago y me decía, Paula, yo hablaba y no me respondían. Yo daba mi opinión Por y ser era hombre. como que era el hombre invisible, ¿no? Y yo Contradictorio. entiendo que, ¿cómo? Lo encuentro contradictorio con el discurso. Claro, entiendo que hay un gran dolor y yo como mujer también tengo mucho dolor provocado por hombres, ¿no? Muchas cosas. Entiendo perfectamente, pero la violencia trae más violencia. Entonces, ¿cómo podemos llegar a algo positivo si nos ponemos en una parada 100% defensiva y no abierta a escuchar? Y escuchar de los dos lados es sumamente importante. Sí. Porque Porque, hay percepciones que nosotros no tenemos que el otro sí tiene. Entonces, y experiencias también. Pues, experiencia. de hecho, podríamos invitarlo a él para hablar de este tema. A mí me encantaría conocer Sí, la perspectiva de un hombre que está involucrado en un movimiento de mujeres o que está sí, más enfocado en mujeres, ¿no? sí, Está interesante. sí. Yo, a mí me pasó que hace unos años atrás iba a las marchas del 8M, las Mm, marchas que se hacen en Santiago por sí, el Día de fuimos a la alguna. Mujer. Sí, Sí. sí. Creo que justo antes de la pandemia, bueno, después de la pandemia también fui y me pasó en una de esas marchas que estaba como unas compañeras de trabajo incluso, estábamos ahí marchando, todo bien, pero digo, la música, las canciones, muchas son súper violentas. Mm, Y yo las empiezo a escuchar y además como un poco agresivas, como hasta irrespetuosas, porque con garabato y todo lo mm, demás. Y yo las escuchaba, wow, y se empezaba, las caras de las chicas se empezaban a transformar. No mm, eran caras tranquilas, era como con mucha rabia. mm, Y de pronto me recuerdo que haber visto a dos chicos que iban saliendo como cerrando un local allá en la plaza, cerca de la Plaza Baquedano. Se notaba que estaban terminando su jornada laboral y se querían ir a la casa y de repente salen y están en un paradero de buses y las mujeres que están alrededor, wow, se les fueron encima hacia gritar mal, ándate a tu casa, ¿qué estás haciendo aquí? Y ellos se querían ir a la mm. casa. O sea, nada más, no estaban siendo Sí, parte del movimiento, ni querían interrumpir ni nada, pero fue tan alta agresión, la cantidad de cosas, o sea, yo creo que fue por poco que nos fueron a pegarla en grupo. Y yo dije, esto no me representa. no, para nada, No me no. representa y de ahí nunca Mm, más fui. Me chocó mucho ver eso, y ese nivel de, porque cada vez que he ido lo siento más fuerte, es como más mm. violento, Más intenso. no tiene nada que ver con eso, o sea, Mm. es, Pero tiene su origen, ¿no? O sea, claro, sí, y eso sí. también puede ser intergeneracional, ¿no? Todas nosotras sabemos lo que sufrieron nuestras madres, nuestras abuelas, nuestras bisabuelas, conocemos las historias, ¿no? Sí, Es como tiene su origen y en nuestra propia experiencia, pero la idea es saber gestionar y saber canalizar de esas una manera experiencias. saludable. Sí, De eso se exacto. trata, no de una Sí. manera agresiva y porque en realidad la persona que transmite ese, en el fondo es como un odio, un rencor, por el hecho de gritarle a otro no va a cambiar nada. Mm, No hay nada positivo ni internamente ni externamente. mm, No va por ahí la cosa. sí. En parte, eh, pues, es trabajar, pienso yo, la aceptación. La aceptación de lo que fue. Como mujeres a lo largo de Mm, la historia de la humanidad,
fuimos muy oprimidas, todavía lo somos, pero cada vez menos. Entonces acepto eso y veo lo que sí puedo cambiar, ¿no? Cómo yo puedo ser parte de una fuerza positiva dentro de la generación en la cual estoy. Y las Sí. oportunidades que se me han brindado, porque yo tengo muchas más oportunidades de lo que estuvo mi madre, mi abuela, mi bisabuela, Claro. etcétera. Y así va a seguir siendo hacia adelante. Sí. Es un movimiento que no se va a detener. Sí, es muy bonito eso, ¿no? Cómo podemos tener una visión positiva. No sé, es simplemente no vernos como nosotras contra ellos, porque también los hombres han cambiado y han evolucionado. Exacto. No todos, obviamente, así como no todas las mujeres, ¿no? No todas las mujeres están evolucionadas. Hay muchas que pasan su vida peleando y esa es como su realidad y lo que quieren hacer, sea por el motivo que sea o porque les falta hacerse terapia, que al final eso es como la raíz de todo. Em, pero cómo llegamos a la unidad desde un queriendo aprender en conjunto, queriendo escucharnos en conjunto y para el beneficio de todos. Sí. Mm, Es como un tema de la evolución de la conciencia. mm, Yo creo que va por ahí. Obviamente la humanidad ha ido creciendo, pasando por las etapas de ser un bebé a ser un niño, de un niño a un adolescente. Se dice que estamos en la etapa de la adolescencia, ¿no? Que es una etapa muy convulsionada. sí. Y por eso estamos viviendo tantos cambios en tan poco tiempo. Mm, Pero va sí o sí a una evolución y el que se quiera sumar en este tiempo necesariamente tiene que tener un despertar de conciencia. Creo que claro, va por ese lado. sí, sí. Y así se va a ir desarrollando. Y cada persona va eligiendo su camino y va eligiendo si quiere crecer o no, y según eso es como va cambiando el mundo, su mundo, perdón. Mm, Y a nivel generalizado también. Todos vamos eligiendo si queremos avanzar o no, y la equidad es algo sumamente necesaria, la igualdad de derechos y oportunidades es sumamente necesaria para poder tener paz y progreso. sí, Mm, sí. Yo tengo bueno. mucha fe y esperanza de que vamos hacia una igualdad cada vez mayor, que es algo que no va a detenerse. No tiene cómo detenerse. Así que igual me voy como con después de esta charla, ¿no? Como con un gusto súper, como bien, ¿no? Como una sensación Sí, muy agradable de que vamos evolucionando. Y sí. que, y que también hay hombres que están siendo muy conscientes como él y están apoyando desde sus trincheras, desde su lado. Él desde la parte intelectual y de la economía, y así hay un montón de otros que pueden estar apoyando desde sus propias profesiones y trabajo y enfoque. O a nivel familiar, como te pasó a ti con tu papá. Claro, sí, él Sí. siempre me inculcó eso y me empoderó mucho a de que por ser mujer no iba a tener ningún obstáculo, que ya eso era como parte del pasado, pero Mm, que desde mi generación iba a ser muy distinto. mm, Es una creencia positiva que tengo yo, programada desde ujú. pequeña. Qué bueno. Sí, 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 tenemos que empoderarnos como mujeres y avanzar em, desde lo positivo y desde la esperanza, como dices tú, ¿no? Como hay tantas fuerzas desintegradoras en el mundo, entonces nosotros tenemos que ser integradores, ¿no? Como sí, y avanzar y una crecer y fuerza prosperar en positiva. conjunto, sí. Sí, sí, Qué nunca desde bueno. la lucha, no es la lucha la palabra, es el trabajo en equipo, es la colaboración. Mm, sí, es verdad. Bueno, muchas gracias. Sí, gracias. Muy bueno el capítulo y me hace pensar que esto realmente es importante desmenuzarlo con otros interlocutores que podamos tener después, Claro que incluyendo a sí. Alan. Sí, por supuesto. Sí, sí, hay que invitar a Alan. De hecho, Sí. está en la lista, así que Alan, sí o sí. sí o sí. Hemos llegado a la última sección de nuestro capítulo y necesitamos de su ayuda.
En nuestro canal de YouTube dejaremos un listado de propuestas de temas para nuestros siguientes capítulos. Les pedimos por favor que elijan cuál les gustaría que fuese el siguiente y también pueden votar la encuesta por Spotify. Les invitamos a seguirnos en nuestro canal de YouTube Conversaciones Conscientes y compartir con nosotras su experiencia, saber si se identifican con estas historias, pensamientos, etc. y sumarse a nuestra comunidad. Los dejamos invitados a oír nuestros capítulos en su plataforma preferida o verlos en nuestro canal de YouTube. Así que muchas gracias.